de séptimo semestre. Faltan que entren todavía unas 5 personas, según la lista que yo hice. Pero bueno, vamos a iniciar tratando de ser puntuales y pues seguramente ya todos están enterados de que todos los jueves de 12 a 2 nos vamos a reunir aquí y pues ya tienen una tarea, los que entraron por el Classroom, habrán visto que ya hay una tarea asignada. Esta tarea consiste en elaborar apuntes de toda la unidad número 1. La unidad número 1, apagar tu micrófono. Esta unidad número 1 consta de 6 subunidades, del 1.1 al 1.6. Aquí en clase vamos a ver el 1.1, el 1.2 y el 1.3. De todas maneras, les puse un documento en la tarea que viene del 1.1 al 1.5. Si quieren leerlo y hacer un resumen de eso o tomar nota de lo que digamos acá para el 1.1, 1.2 y 1.3. Estos resúmenes que vamos a hacer como tarea solamente van a incluir, por favor, las definiciones. Ahorita que vayamos avanzando en la clase de hoy, les voy a ir dando orientación para que hagan el resumen. No tienen, por favor, que copiar y pegar, salvo aquello que sea una definición, una clasificación o un listado. Eso es lo que van a poner en su apunte, en el formato que también ya tienen ustedes. En el caso del 1.4, 1.5 y 1.6, les puse unos artículos también que hay que leer, hacer un resumen en esa misma proporción, agregar una imagen bajada de internet por cada uno de los subtemas y así constituyen su resumen. Ese resumen lo ponen en el formato y me lo envían a través del Classroom, ¿verdad? También les subí un video de un programa de televisión que a lo mejor ya lo vieron ustedes, se llama Parásitos Asesinos. Ese video es nada más para que complementen la información del 1.1, que es importancia de las enfermedades parasitarias, o del 1.5, que es zoonosis parasitaria. Entonces, vean el video, hagan una conclusión nada más de un par de renglones y también lo agregan a sus apuntes en cualquiera de los dos temas, el 1.1 o el 1.5. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? En general, ahorita vamos a decir cómo vamos a calificar y bueno, las tareas simplemente van a tener más o menos ese mismo contexto. Se trata de que ir avanzando rápidamente, se trata de que lean, de que tomen nota en las clases y que inmediatamente hagan su resumen en el formato que ya tienen ustedes y en la fecha programada la reportan en el Classroom como tarea cumplida. Las instrucciones de cómo responder a las tareas se las di en un video también. ¿Verdad? Ahorita vamos a empezar entonces, primero con una introducción sobre lo que vamos a calificar y luego inmediatamente empezamos a abordar los primeros temas, que es el 1.1. Yo les sugiero, por favor, que dediquen a esta materia por lo menos 1 hora y media o 2 horas diarias. No quiere decir que porque nos veamos los jueves a esta hora, una vez a la semana, tienen que trabajar nada más ese tiempo. No, hay que dedicarle a las lecturas, a la observación de los videos, pues por lo menos 1 hora o 2 horas al día. Por eso es de que estoy programando que los reportes de las tareas me los entreguen
durante la semana. Por ejemplo, esta tarea número 1, me parece que les puse que me lo tienen que entregar el 10 de marzo. Entonces, por favor, abusados. Esta es una asignatura muy importante porque es de las asignaturas que les da el carácter profesional para el diagnóstico. Los veterinarios no nada más hacemos inyecciones, no nada más hacemos cirugía, sino hacemos diagnóstico. Y para hacer un diagnóstico hay que estar bien preparados en todos esos síntomas. Aquí en este curso lo que vamos a ver ya son síntomas, lesiones, diagnóstico sobre las enfermedades parasitarias, así que es muy importante. Por favor, échenle ganas. Yo entiendo que a distancia es algo novedoso y que nos cuesta trabajo pensar en que yo solito tengo que poner mi esfuerzo para aprender. Entonces, si entienden esto, el único beneficio es para ustedes. Les pido de favor que le echen ganas y el que no quiera asistir, el que no quiera cumplir, pues dígame y yo con mucho gusto les pongo asistencia y no hay problema, ¿sí? Yo no voy a sacrificar a nadie, así que por favor, espero que sea recíproca la confianza, que sea recíproca las ganas de terminar este curso como debe de ser, ¿sí? Si no hay alguna pregunta, voy a presentar mi pantalla. Díganme, por favor, si están viendo la presentación. Sí, médico, sí se ve. Sí, sí se ve. Bien, me pueden hacer la pregunta, me pueden interrumpir a la hora que ustedes gusten, pero mientras tanto mantengan apagado su micrófono, por favor. Y en el momento que consideren, me interrumpen, abren su micrófono y me hacen la pregunta, no hay ningún problema. Y si no, pues a la hora de que yo les diga si hay alguna duda, pues lo expresan. Si terminamos la presentación, me gustaría que prendieran su cámara y que me hicieran la pregunta también. Bien, el curso de enfermedades parasitarias es una asignatura que se localiza, como ven en el cuadro ahí señalado por esta flecha, en el 7º semestre. Esta asignatura, de acuerdo al plan curricular de la facultad, está ubicada en el área de medicina y salud animal, en las asignaturas disciplinarias, de tal manera que esta asignatura les da formato profesional a el que aspire a ser médico veterinario zootecnista, ¿sí? Tiene como antecedentes, como ustedes lo saben, el 2º semestre con parasitología veterinaria, donde se supone aprendimos lo que es el parásito, su forma, su clasificación, el ciclo biológico y esas cuestiones fundamentales. La diferencia ahora es que aquí lo vamos a ver lo mismo, pero enfocado a la enfermedad. Es decir, vamos a ver ya síntomas, vamos a ver pues otra vuelta el ciclo biológico, ya no vamos a ver clasificación, pero sí vamos a ubicar al agente etiológico dentro de por lo menos su familia y por supuesto su género y especie. Vamos a ver los mecanismos para el diagnóstico, la epidemiología, la patología y otros aspectos que han estado ustedes adquiriendo a lo largo de estos semestres, ¿verdad? Las competencias, es decir, los objetivos que persigue el curso, pues los tienen ustedes anotados en el programa que ya les entregué. En realidad viene siendo una especie de carta compromiso. Yo me comprometo con ustedes a que desarrollen habilidades y destrezas para el diagnóstico parasitario. Entiendo que a muchos les cuesta trabajo o les da pereza, no sé en qué consiste, bueno, quiero suponer que depende de cada quien, pero la verdad es que es muy útil. Yo todavía tengo contacto con algunos exalumnos que ya hasta egresaron, que todavía tienen dudas de alguna enfermedad, algún problema, y que me consultan todavía, pero yo con mucho gusto doy respuesta hasta donde puedo.
¿verdad? Pero la verdad es de que con un curso como el que estamos pretendiendo iniciar, pues van a formarse un carácter profesional, ¿verdad? Bien, durante esta asignatura, vamos a ver la importancia de la parasitología, de las enfermedades parasitarias, importante de lo que es para el estudiante, para el profesionista, para el ganadero incluso, y que por lo tanto tiene un contenido muy amplio, muy ambicioso. Son 10 unidades, de acuerdo al temario que les entregué, y aún así nos quedamos muy cortos. Estoy buscando desde hace ya mucho tiempo que se comprima el contenido de la materia, porque la verdad son muchos los parásitos, y es que tenemos que ver parásitos del bovino, del ovino, del caprino, del porcino, de los perros, de los caballos, hasta de los peces y de las aves y de las abejas inclusive. Entonces es muy amplio el contenido, por eso me he visto en la necesidad de reducir un poquito el contenido y nos vamos a dedicar exclusivamente a aquellas enfermedades que se localizan en México. Ya no se diga parásitos extranjeros o exóticos. Aunque hay un capítulo de parásitos exóticos, vamos a tratar de simplificar el asunto y ver algo muy superficial. En su medida de lo pertinente también vamos a omitir aspectos epidemiológicos obvios, en el sentido de que, pues, si hablamos de epidemiología, pues va a ser básicamente parásitos de Oaxaca o que se han diagnosticado aquí en Oaxaca. Aún así queda muy grande el temario y por eso les pido yo su colaboración para que hagamos el esfuerzo conjunto y que ustedes estudien lo que yo les deje de tarea para que vayan terminando su formación. Si hubiera cualquier duda de cualquier índole, pues hacerme la consulta. Quiero hacer un paréntesis para decirle a los del grupo B que yo soy su tutor. Me asignaron al grupo de séptimo B para ser su tutor, de tal manera que yo tengo la obligación de darles el acompañamiento para cualquier problema de otra índole. De hecho, pues también, ¿por qué no? Yo lo extendería a los del A. Cualquier conflicto que tengan, cualquier problema que tengan, yo no pretendo resolverles todo, porque no voy a tomar el papel de padre, ni su maestro particular, ni nada por el estilo. El tutor tiene otras tareas de acompañamiento para tratar de garantizar que los alumnos lleguen a recibirse, a titularse, a convertirse en MBZs, ¿no? Entonces, cualquier conflicto, pues me hacen un citatorio para reunirnos, ya sea por WhatsApp, por videollamada, por la vía que ustedes quieran. Y en el momento en que pase la pandemia o disminuya y tengamos autorización de la dirección, pues hasta reunirnos, ¿no? En corto y discutir o en su momento canalizar el problema que ustedes tengan a la autoridad o a la instancia que corresponda. Estoy programando, eso se los comunicaré después con los del B, hacer alguna pequeña sesión de tutoría de 1 hora nada más para platicar. Aquí ya no es nada de clases, de darles tarea, nada. Aquí es simplemente platicar entre tutor y tutorados para explicarles algunas cosas. Me gustaría contarles algún cuento, hablar de literatura, de contar chistes o no sé qué yo pudiéramos implementar en una sesión general, y ya después ustedes me dirán si quieren alguna reunión particular o no. Pero eso lo platicamos después. Bueno, dicho esto, pasamos a los contenidos. Estos contenidos ya los tienen ustedes en el programa. Repito, son 10 unidades. El día de hoy vamos a empezar con la unidad número 1,
y los temas 1.1, 1.2 y 1.3. El resto de los temas del 4 al 6, entonces se los estoy poniendo en el Classroom, en la tarea. De tal manera que a partir de hoy pueden estar poniendo en su formato de apuntes por lo menos estos 3 temas que vamos a abordar hoy. ¿Sí? Para el viernes y sábado pueden abordar epidemiología, el 1.4, el 1.5, el lunes el 1.6 y el martes ya están ustedes entregando la tarea. ¿De acuerdo? Esa sería una planeación de actividades sugerida, propuesta. Ustedes finalmente van a hacer lo que gusten. El chiste es de que me entreguen la tarea de toda la unidad número 1 en apuntes. ¿Quedó claro? La unidad número 2 vamos a empezarla a partir de la próxima semana. Empezaremos con enfermedades gastrointestinales de rumiantes. Posiblemente aquí tengamos nada más la mitad del 2.1 al 2.2 y 2.3 y esto va a ser la tarea número 2, pero todavía no se las asigno. Pero aquí sí vamos a ir más despacio, ¿sí? Con la misma tonalidad. Yo les subo información, ustedes la resumen, la entregan en su formato de apuntes, ¿verdad? Posiblemente la unidad que vamos a pasar un poquito por alto sea la enfermedades parasitarias de los peces. En fin, lo bueno es que son muy poquitas en abejas, son muy poquitas en conejos, tal vez en conejos todo lo veamos en unas lecturas, no veamos nada en clase, pero de cualquier manera les invito a que lo lean y hagan su resumen. Y la unidad número 10 también es muy poco importante, ya que son exóticas. La leishmaniosis ya la desaparecí, me parece que en el temario nuevo. Entonces ya no viene la leishmaniosis porque ya pasó a enfermedades de los perros, toda vez de que ya existe en Oaxaca en particular. Hace unos cuantos 5 años todavía se consideraba exótica la leishmaniosis. Entonces estos temas han estado cambiando. El programa práctico son 10 prácticas, aquí puse 11, pero son 10. Pero hay algunas muy simples como conocimiento y uso de laboratorio, solamente para recordar cómo se usa el microscopio, qué es, cuántas probetas hay. Muy sencillo, entonces es fácil pensar en que pues no se va a hacer. La medición y dibujo integral del parásito, eso es para medirlos, para dibujarlos, también es muy sencilla esta práctica. No conviene ni siquiera realizarla. Recolección de muestras lo podemos ver en un video, envío de muestras de laboratorio igual lo podemos ver en un video. Las verdaderas prácticas, las más importantes, empiezan desde las 7, 8, 9 y 10. Hasta ahí. Entonces, estas prácticas, estas 4 prácticas, tal vez las hagamos hasta que nos permita la dirección entrar al laboratorio. El principal problema es de que ustedes son muchos. Según mi lista del CICE, son 57, contando los del A y los del B, que yo creo que son muchos, y aun cuanto los dividiéramos a la mitad, o sea, la mitad del A y la mitad del B, nos tardaríamos toda la semana en dar la misma práctica. Entonces, lo veo muy difícil. Y es que mi laboratorio de parasitología, a lo mejor se acuerdan, es muy pequeño, solo hay 4 mesas disponibles y cada mesa puede recibir con alumnos a sana distancia, pues cuando mucho 4 alumnos por mesa. Entonces no nos alcanza para nada. De cualquier manera voy a tratar de que veamos este programa práctico con videos y haciendo la práctica, ahora sí que demostrándolas en una videoconferencia. En el momento en que podamos entrar al laboratorio, pues esto sería lo que tendrían ustedes que comprar. Yo tengo algunas cosas como por ejemplo el alcohol en gel y a lo mejor les puedo prestar algunas batas, pero es muy conveniente que vayan juntando su material por si nos reunimos en el laboratorio. Evidentemente es una bata blanca de manga larga,
Por favor, no Filipina, no payasito, no vamos a hacer cirugía, no vamos a galanear, así que por favor bata blanca, porque es una prenda de protección. Su cubrebocas, sus guantes desechables de látex, un manual de prácticas que se los enviaría yo, ya está hecho, un estuche pequeño de lápices de colores, porque vamos a ver al microscopio y a dibujar otra vuelta algunos parásitos, algunos procedimientos. Lápiz y goma, por supuesto, una pastilla de jabón y alcohol en gel, aunque yo tengo ahí en el laboratorio, y otros materiales que poco a poco se les pudiera ir pidiendo. Medidas preventivas, pues son las que ya estamos implementando, clases a distancia hasta que nos indiquen otra cosa. Y les recuerdo que vamos a usar el WhatsApp para estar en comunicación, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier propuesta. Si por algún motivo el grupo va a salir a una práctica o a algún otro lugar, me avisan, por favor, con anticipación para que pospongamos la reunión, ¿de acuerdo? Particularmente a los jefes de grupo les pido su apoyo para ponernos de acuerdo con esto. Las conferencias y las tareas, las presentaciones, los documentos se van a realizar mediante el Classroom y el Meet, como lo estamos haciendo ahorita. Esta es la página principal del Classroom. Seguramente entraron por ahí. Este es el famoso tablón. Aquí está el tablón, aquí está el código para entrar a esta aula. Y este de aquí, que ahorita está inactivado porque es una fotografía, pero ahorita está activado y una camarita aquí, es para que entren al aula y le den clic aquí y ya entran al Meet. Es decir, el Classroom da acceso al Meet, ¿verdad? Aquí ya hay una nueva tarea, como pueden ver. Le dan clic aquí y aquí bajan los documentos, los videos que incluyen en esta tarea. Ahí les va a decir si suben la tarea, si ya terminaron la tarea, pues la pueden subir aquí mismo, ¿sí? De acuerdo al video que les envié de cómo contestar una tarea, ¿sí? Aquí está el formato que ya les envié, más abajo está el programa y los otros documentos que ya les envié. Si tienen alguna duda sobre el manejo del Classroom o del Meet, me lo comunican y con mucho gusto o les vuelvo a mandar los formatos o les vuelvo a explicar como gusten ustedes, ¿no? Pero esto es como vamos a estar trabajando. Aquí están las instrucciones, entonces se enviará por el grupo de WhatsApp el código de acceso al aula. Posteriormente yo les enviaré también mediante el WhatsApp la fecha, el código y la hora para que ingresen al Meet. La fecha, bueno, son todos los jueves. La hora es a las 12 del día, conforme a lo que nos pusimos de acuerdo. Y ustedes deberán entrar 5 minutos antes y hasta 5 minutos después de la hora programada, es decir, a las 12 del día. La conferencia empezará puntualmente, deben apagar su micrófono y al principio, por favor, prendan su camarita mientras no estemos en la presentación, porque pues me gusta mirarlos, empezar a conocerlos y posteriormente que empiece la presentación, pues apagarla. ¿Cómo voy a calificar? Conforme van entrando voy tomando lista y eso no lo voy a tomar en cuenta realmente, sobre todo si veo yo que hay alguien que me dice no quiero asistir, no puedo, pues yo lo tomo en cuenta y ya no les pongo falta. Normalmente le pongo un valor a la presencia y al esfuerzo que hacen por asistir al curso por un 10% más o menos. Cumplimiento de las tareas. Y ya tenemos una tarea, bueno, cuando la entreguen, yo hago mi registro y voy haciendo promedios. Esto va a representar un 20% en la calificación final. Entrega de los apuntes, va a ser una sola entrega al final del semestre, ya que hayamos
terminado todo el curso y tengan completo ya su archivo de apuntes. Entonces eso va a considerarse como el examen ordinario. No va a haber examen ordinario. Tal vez haga yo algunas preguntas, haga yo un cuestionario, aprovechando el formato del Classroom, y también pues va a contar dentro de este punto de calificación del ordinario. También les voy a pedir un caso clínico. Esto se los voy a especificar más adelante. ¿Qué contiene el caso clínico? Pero bueno, en séptimo semestre ustedes ya son el 70% de MBZs. Seguramente ya han tenido algún caso clínico. Seguramente ya saben por lo menos cómo tomar temperatura, cómo ver mucosas, cosas por el estilo. Y si no, bueno, pues aquí lo vamos a aprender. Me van a desarrollar un caso clínico. Estén pendientes ahí donde viven, para ver si es necesario desparasitar a un perro, que atiendan un caso de un conejo enfermo o de que hay un perico por ahí con problemas de gripa, cualquier caso clínico, preferentemente que tenga que ver con parasitología, pulgas, garrapatas de una vaca o cualquier caso clínico. Van a hacer un archivo del caso clínico y bueno, todo eso se los explico más adelante para que integremos un caso clínico y también lo considere dentro de la calificación del ordinario. Y las prácticas, si estas se llevan a cabo, igualmente habrá un promedio de cada práctica y se incluirá en el promedio del examen ordinario. ¿De acuerdo? Pero pues, de todo esto les voy a ir avisando poco a poco. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, me dijo en el caso clínico sería individual entonces. Sí, por supuesto, individual. El caso clínico, lo importante para que tengan calificaciones de que debe ir acompañado el caso clínico con fotografías tomadas del caso clínico. No quiero que me bajen aquí imágenes de internet. Si ustedes tienen un perrito el que arrastra el trasero y ustedes sospechan de parásitos, bueno, pues tomar muestras de excremento, llevarlos a un laboratorio. La doctora Iris, por ejemplo, hace diagnósticos parasitarios o cualquier otro laboratorio particular. Llevan las muestras ahí, les entregan una hoja de resultados, le toman una fotografía, toman fotografías del perro, compran un desparasitante, le toman fotografías al desparasitante, luego se toman una foto con el perro y ustedes medicándolo, luego hacen otro muestreo, lo llevan al laboratorio, ya salió negativo, toman una fotografía, todo ese conjunto de información y de fotografías lo suben, lo agregan en un archivo que se llama caso clínico y lo entregan. ¿Me explico? Eso lo vamos a ver después, les voy a dar algunos formatos incluso. ¿Quieren preguntar algo? ¿Esta evaluación va a ser del ordinario médico? ¿O es que no escuché? ¿O no? Sí. Sí, Médico, tareas. médico, sí. Disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que en el caso clínico podríamos agregar algunas muestras de copro. Sí, por supuesto, es lo que estoy diciendo. Okay. Si, por ejemplo, fuera un caso de un gato con pulgas, por ejemplo, basta con que ustedes agarren la pulguita, la mojen en alcohol y le tomen una foto. ¿Ya? Que lo revise un clínico o un veterinario o un laboratorio clínico. Entonces ya ustedes hacen el diagnóstico. Si tienen una vaca en sus comunidades con garrapatas, pues tómenle la foto a la garrapata y ustedes ya están dando por positivo la enfermedad. Lo bañan o le dan el tratamiento que quieran, toman una foto para comprobar que ya quedó libre de garrapatas y entonces tienen resuelto su caso. ¿Sí? El caso clínico lleva algunos formatos como la historia clínica, los resultados de laboratorio, en fin. Entonces todo eso se los voy a ir mandando poco a poco en el WhatsApp para que empiecen a realizar su caso clínico. Pero vayan pensando, vayan buscando con sus vecinos o con sus familiares, los que tengan posibilidades de tener animales por ahí, la integración de este caso clínico.
Inclusive me pueden avisar, oiga, doctor, yo tengo un perico que tiene ácaros, que se está arrancando las plumas, lo puedo tomar como caso clínico, pues ya les contestaré, ¿no? Tengo un chivo que está arrojando trocitos de lombrices en el excremento, ¿qué hago? Bueno, pues tomarlo como caso clínico, hace eso, hace ello, y les mando los formatos. ¿Sí? Ahora, me decía su compañero, ¿todo esto es para el examen ordinario? Sí, el promedio, pero por supuesto que cada semana tomo lista, cada semana reviso las tareas y de todo eso saco promedios. La entrega de los apuntes, sí, solamente es una sola entrega de los apuntes terminados, que en realidad las tareas y los apuntes son lo mismo. La entrega de los apuntes es solamente todas las tareas juntas, ¿sí? Y esa se entrega una sola vez durante el curso. En cambio, las tareas cada semana van a estar entregando tareas. ¿Okay? El caso clínico también es una sola vez en el curso. Preferentemente, entrega de apuntes y caso clínico se entrega una sola vez al final del semestre. ¿Sí? ¿Otra duda? Bueno, pues no tienen que comprar ningún libro. Si alguien está interesado en comprar un libro, compren el Quirós, este que está aquí, porque es de un mexicano, ya está viejito, es de 1996, pero es un libro de mexicano, de parasitología mexicana. El doctor Quirós ya murió, pero pues es contemporáneo y incluye pues la mayoría de las enfermedades que vamos a estudiar aquí. ¿Sí? Hay, por supuesto, libros más modernos como este que está aquí del 2009. Por ahí tengo uno del 2020, pero bueno, no necesitan comprar nada porque pues precisamente en las tareas les voy a subir documentos actuales. Y voy a tratar de que toda la información que yo les dé pues esté actualizada. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, médico. Vámonos al 1.1. El 1.1, de acuerdo al programa, se llama Descripción e importancia de las enfermedades parasitarias. Vámonos rápido. Una enfermedad parasitaria, también llamada parasitosis, recordemos que en segundo semestre vimos lo que es parasitología, parásito, parasitosis. Estos términos tienen que recuperarlos. Y bueno, una enfermedad parasitaria es, pues esto, una enfermedad causada por protozoarios, por gusanos o por artrópodos. Hay que recordar que ni los hongos, ni las bacterias, ni los virus, y mucho menos los priones, ni nada de eso constituye un parásito. Generalmente estos últimos entonces son estudiados por la microbiología. Y aún así los virus, que se consideran que no son seres vivos, son partículas infectantes, como los priones también, no están considerados dentro de la parasitología. Entonces, los parásitos, que de alguna manera ya lo definimos, vamos a incluir la importancia más bien. Para efectos de poner en sus apuntes la definición de una enfermedad parasitaria, si quieren anoten esto. Inclusive pueden hasta tomar, imprimir pantalla
y la definición que van a poner son estos 3 renglones nada más, estos 3 renglones. Una enfermedad es una enfermedad infecciosa causada por protozoarios, gusanos, entre ellos céstodos, tremátodos y nemátodos, o artrópodos, que incluye insectos, arácnidos, garrapatas, hasta ahí, ¿no? Esta es la definición de enfermedad parasitaria. Ahorita continuamos viendo más sobre esta definición. En cuanto a la importancia, aquí van a enriquecer este tema con el video que también ya les puse en la tarea. Las enfermedades parasitarias tienen 5 importancias, que son estas. También pongan esta listita nada más. Ponen ahí como título, importancia de las enfermedades parasitarias. 1, importancia económica. 2, importancia científica. 3, importancia profesional. 4, importancia zoonótica. Y 5, importancia académica. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces pongan punto y seguido una ligera descripción de 2, 3 renglones sobre lo que es cada una de estas importancias. Empezamos con la económica. La importancia económica es aquella por la cual las parasitosis provocan pérdidas económicas. Y como un ejemplo vamos a ver que una enfermedad viral, por ejemplo el derriengue, la rabia, provoca la muerte en el ganado, porque es una enfermedad mortal. Entonces, se pierde dinero, por supuesto, por el valor del animal. No sé cuánto cueste una vaca ahorita, pero pues son muchos miles de pesos, ¿no es cierto? Se pierde dinero porque la vaca murió en una enfermedad viral. En una enfermedad parasitaria, generalmente el animal no muere. Una enfermedad parasitaria provoca diferentes síntomas. La mayoría de esos síntomas forman un síndrome. Recuerden ustedes que un síndrome es un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad determinada. Entonces, las enfermedades parasitarias también tienen un síndrome que se llama síndrome de mala digestión. Al ratito vemos en qué consiste o cuáles son los síntomas que generan la mala digestión. Pero aquí estamos viendo un becerro con una bola aquí. Esto se llama mal de botella, no es más que un edema. ¿Sí? Si pudiéramos ver las mucosas de la conjuntiva, las mucosas de la cavidad oral, a lo mejor estarían pálidas, quiere decir que hay anemia. Entonces es un síntoma del síndrome de mala digestión. El pelo está hirsuto, se llama pelo hirsuto al pelo que está grueso, desaliñado, opaco, quebradizo. Esto es pelo hirsuto. Pues otro síntoma del síndrome de mala digestión. El animal no muere, pero va a haber pérdida de carne porque no crece, pérdida de leche porque no produce leche la vaca, y eso genera en pequeñas cantidades de dinero. No los miles de pesos cuando murió por una infección bacteriana o viral, pero esto es constante. Durante muchos días, pérdida, ¿me explico? Y si hacemos cuentas, pues resulta de que a lo mejor hasta se pierde más dinero que si la vaca estuviera muerta, ¿no? Siempre yo digo, es como si el ganadero tuviera un hoyo en el bolsillo de su pantalón. Está metiendo algunos centavitos, pero los está perdiendo porque está gastando en alimento. La vaca no muere y por lo mismo está consumiendo alimento. Y a lo mejor hasta come mucho, pero no desarrolla peso, no desarrolla lana, no desarrolla huevo, no desarrolla carne, ¿no? Entonces hay pérdidas por el alimento que está comiendo y no genera ganancias, por medicamentos que hay que comprarle, por el pago de servicios veterinarios y por la no producción. En lugar de producir 20 litros de leche diario, a lo mejor una vaca enferma con parásitos produce solamente 8. Hay pérdida. Y a veces el ganadero ni cuenta se da.
Esas pérdidas son como una gotita de agua. Pac, 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 pac. Termina los años y ya son miles y miles de pesos perdidos. ¿Se entiende entonces la importancia de las enfermedades parasitarias? Importancia profesional. Número 2, importancia profesional. Cuando ustedes, este es el veterinario, miren, este puede ser ustedes. Cuando el veterinario es llamado por este señor, por el productor, para que vayan a ver un becerro, el veterinario tiene que hacer diferentes cosas, tomarle la temperatura, ponerse el estetoscopio y oír el corazón, oír los pulmones, oír los intestinos cómo están funcionando, si el rumen está trabajando o no. Es decir, tienen que integrar una serie de conocimientos. Conocimientos para hacerle preguntas al señor, al ganadero, eso se llama anamnesis. Y tienen que andar orientando su actuar para tratar de descubrir cuál es el agente que está provocando enfermedad. Puede ser virología, microbiología, parasitología, enfermedades metabólicas o enfermedades genéticas. Con las preguntas ustedes medio van a orientar, ¿sí? Luego van a tomar muestras de sangre, muestras de excremento, muestras de orina, etcétera, para llevarlas al laboratorio y empezar a utilizar las herramientas para llegar a un diagnóstico. Patología, histología, anatomía, laboratorio, las materias clínicas. Y con todo esto, con toda esta información que está en sus cabezas o en sus libros, conformar un diagnóstico. Pues ¿sabe qué? Que su becerro tiene fasciola hepática. Si le atinan, es decir, si hacen un buen diagnóstico, si con toda esta información llegaron a un buen diagnóstico, le atinaron, bueno, que sería ofensivo decir que le atinaron porque ustedes no son adivinos. Todo se basa en el conocimiento que ya dijimos. Pero si tienen ese conocimiento, lo más seguro es de que lleguen a un diagnóstico certero. Y con un diagnóstico certero van a poder dar la medicina adecuada. Lo que aprendieron en terapéutica, en farmacología, en higiene, en inmunología, y van a recetar al animal. Lo desparasitan, lo curan, le dan vitaminas, lo que sea procedente para tener una vaca sana. Y ya que tienen una vaca sana, pues además combinan con otras materias como manejo, nutrición, zootecnias genéticas para producir animales bellos, productivos, con 20, 25, 30, 40 litros de leche diaria, que además como cruzaron, como la genética les obligó a meter un semental con inseminación artificial o con transferencia de embriones, produjeron razas de buena calidad y demás, y hay higiene en el rancho, está lavadito todo esto. Entonces, lo que tienen es una producción eficaz. El ganadero va a estar súper feliz, ¿no es cierto? Y les va a pagar lo que ustedes le pidan. Lo van a recomendar y al ratito ya el veterinario se hace popular en un ejido, en una comunidad. ¿Se entendió? Esa es la importancia profesional. Importancia científica. La importancia científica es por las investigaciones que se han hecho en parasitología veterinaria. 2 ejemplos. Hay unos investigadores veterinarios que empezaron a estudiar el paludismo. El paludismo hace muchos años era una enfermedad mortal. Y por ahí hay alguna bibliografía que dice que el paludismo mató a más gente que las segundas guerras mundiales. Y eso es decir muchísimo, porque simplemente en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 10 millones de personas. Y el paludismo sigue existiendo, pero ya no es tan mortal gracias a la investigación que hicieron estas 3 personas. Ross, McCallum y Rafael investigaron el paludismo en los pollos, porque no podían investigarlo en el humano ya que pudieran haberse contagiado. Entonces, el paludismo de las aves dio luz al tratamiento y a la investigación del paludismo en el hombre.
de tal manera que los veterinarios, a través de la parasitología veterinaria, han salvado al mundo de muchas muertes. Entonces, la importancia entonces de haber estudiado parasitología veterinaria hacia la salud humana. Segundo ejemplo, el doctor Chavarría, mexicano, es el único veterinario que conozco que la Secretaría de Salud le ha dado permiso para curar humanos. Este doctor Chavarría fue quien diseñó el tratamiento para curar la cisticercosis. La cisticercosis, como recordarán de segundo semestre, es una parasitosis que perjudica a cerdos y al humano, y que es un parásito que se ubica en el músculo, en la lengua, en el cerebro, en muchos lugares del organismo, y que se contagian unos a otros. El humano por la ingestión de carne y el cerdo por la ingestión de excrementos humanos. Entonces es una zoonosis, es una parasitosis que sufren estos dos huéspedes. El doctor Chavarría descubrió o diseñó más bien un tratamiento novedoso que le permitió curar no nada más a los cerdos, sino también al humano. Entonces, gracias a esas investigaciones y muchas otras, la parasitología veterinaria ha contribuido con su investigación, con su ciencia, a la salud del mundo. Importancia zoonótica. Las enfermedades transmitibles de los animales al humano o del humano a los animales. Entonces, mientras los veterinarios estudiamos enfermedades de los humanos, todas estas pueden también ser aplicables al humano para prevenir enfermedades. Simplemente en el perro y en el humano hay más de 90 enfermedades que se transmiten entre estos dos. Entonces, es importante el estudio de la zoonosis. Lo van a ustedes a ver esto en el video que les puse en el Classroom, ¿sí? Vean esa película y me comentan qué fue lo que pasó ahí, cómo se contagió un niñito, qué parásito es el que está ahí, y bueno, ya lo comentamos más adelante. Esto es una lista de enfermedades zoonóticas que se transmiten del humano hacia los animales, más bien de los animales hacia el humano. Importancia académica, esta yo me la saqué de la manga, es muy sencilla, simplemente hay que considerar que el que no estudie veterinaria, el que no estudie parasitología veterinaria, pues va a pasar de noche por la escuela y posiblemente sea un mal veterinario. Entonces, la importancia en el desarrollo académico es vital para el futuro veterinario, ¿no? Sin considerar de que la parasitología puede estar seriada con otras materias o que otras materias están seriadas con parasitología, ¿verdad? Entonces, simplemente la importancia académica está dada por la importancia en el curso de la carrera. ¿Alguna pregunta? Esto lo van a complementar, repito, con lo que vean ustedes de el video. Hasta ahí el 1.1, que como pueden ver es muy fácil. En una cuartilla y media ya tienen sus apuntes del 1.1. También pueden leer el artículo que les puse ahí, también vienen algunas definiciones. Y con eso pues tienen fácilmente material para hacer su resumen. Ahora, clasificación de las enfermedades parasitarias y de las enfermedades en general. Esto es el 1.2. ¿Sí? También tomen nota, les voy a decir qué es lo que hay que anotar, aquí tampoco es mucho. Lo primerito que tienen que anotar en el 1.2 en sus apuntes es esto. La definición de lo que es una enfermedad. Y solo pueden poner aquí esta definición, que es la que tiene la Organización Mundial de la Salud. Una enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico
en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y unos signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Esta es la definición oficial de enfermedad, que entre paréntesis viene del latín, que significa infirmitas y que literalmente significa falto de firmeza. Ahí está la definición de una enfermedad. Y si lo prefieren, pues agregar que una enfermedad generalmente se entiende como la pérdida de la salud. Pero bueno, esta es la definición oficial, porque es la Organización Mundial, la OMS, la que estableció esa definición. Tipos de enfermedades. Si pueden imprimir pantalla de este cuadro, háganlo. Y si no, bueno, pues esto es fácil, lo encuentran en los apuntes que ya tienen ustedes. Tipos de enfermedades. Hay enfermedades infecciosas, parasitarias, metabólicas, genéticas, congénitas, hereditarias, degenerativas, traumáticas, mentales, de transmisión sexual, transmitidas por alimentos, transmitidas por vectores. Las enfermedades transmitidas por vectores generalmente es transmitidas por insectos o artrópodos. Los zancudos, las garrapatas, las moscas que transmiten enfermedades son enfermedades transmitidas por vectores. ¿Como cuál? Como el paludismo, en parasitología, como el paludismo. En fin, hay varias, ¿no? La garrapata puede transmitir la piroplasmosis. En fin, esas son enfermedades transmitidas por vectores, independiente de que también estas mismas pueden ser parasitarias. Y de acuerdo a la definición de una enfermedad parasitaria, también la enfermedad parasitaria puede ser una enfermedad infecciosa. ¿Sí? Pero aquí la puse separada, pues para poder subdividir las enfermedades parasitarias, que como ya dijimos, son aquellas producidas por protozoarios, gusanos, artrópodos y vectores. ¿Ok? Con esto y con la definición que vimos anteriormente, ya tienen el 1.2. La definición de cada una de estas no es importante. No lo van a poner en sus apuntes. Que bueno, aquí yo lo hice. Una enfermedad infecciosa es todo este rollo. No lo van a hacer. Enfermedad parasitaria, pues eso sí, pero ya lo dijimos. Una enfermedad que puede ser provocada por protozoarios, gusanos, artrópodos, etc. Una enfermedad metabólica, tampoco lo vamos a describir. En fin, una enfermedad genética, congénita, hereditarias, degenerativas, traumáticas, mentales, de transmisión sexual, enfermedades transmitidas por alimentos, que pueden ser parasitarias también, enfermedades profesionales u ocupacionales, son aquellas a las que los veterinarios estamos expuestos, como la brucelosis, la tuberculosis, la rabia, enfermedades sociales, etcétera. Con eso terminamos el 1.2. Por favor, lean el apunte que les puse también del 1.2 en el Classroom. Y para terminar el día de hoy, el 1.3. Si no hay alguna duda. Yo creo que este es el más importante de toda la unidad número 3, el 1.3 de la unidad número 1. El 1.3 es el más importante. Porque aquí vamos a poner muchas definiciones. Por eso les di un glosario de términos. Si tienen alguna duda, pues consulten ese glosario. En realidad, la unidad número 1 debería de llamarse así, métodos de estudio de las parasitosis o de las enfermedades parasitarias. ¿Ok? Bueno, ya definimos la enfermedad,
Ya vimos cuántos tipos de enfermedades hay, ya vimos cuántos tipos de enfermedades parasitarias hay. Y bueno, ¿dónde vamos a ubicar las enfermedades parasitarias? Bueno, las enfermedades parasitarias están formadas por la tríada de la enfermedad. La tríada de la enfermedad está compuesta por el huésped, el que sufre de la enfermedad, por el agente causal, es decir, por el parásito, y por el medio ambiente. Por el ambiente, el clima, la temperatura, la vegetación, la humedad, los rayos solares, etcétera, etcétera. El clima en general. Teniendo un clima benigno para los parásitos van a abundar, y al abundar los parásitos van a incrementarse y a sufrir los huéspedes, a desarrollar un daño, va a tener síntomas, etc. Entonces, esto está íntimamente relacionado, todos contra todos. A eso se le conoce como la tríada de la enfermedad. Repito, está formada por 3 elementos: el huésped, el parásito y el ambiente. Algunas definiciones que no las vamos a ver, pero sugiero que las consulten, ya que hablaremos de patogenicidad, hablemos de virulencia, de mutación, de transmisibilidad. Y bueno, otra vuelta, clasificación de las enfermedades. Aquí vamos a clasificarlas según diferentes criterios. Por el curso, aquí pueden ser enfermedades, no nada más parasitarias. Por el curso pueden ser agudas, subagudas y crónicas. Por su duración, las agudas duran rápido, es decir, son rapidísimas. Las subagudas son más lentas y a veces con pocos síntomas. Las crónicas son muy lentas y con pocos síntomas. Por la frecuencia de aparición, así pueden ser epidémicas, endémicas, pandémicas o esporádicas. Por su origen, enfermedades infecciosas, no infecciosas, y aquí incluiríamos las parasitarias. De acuerdo a los síntomas, pueden ser respiratorias, nerviosas, digestivas, reumáticas, cardiovasculares, es decir, según el órgano que afecte o el sistema que afecte. De acuerdo a las causas, entonces aquí entra otra vuelta los parásitos, las enfermedades parasitarias, en fin. Y esto es lo mismo que ya vimos. Los tipos de enfermedades. Desde luego que nos interesan las parasitarias. Esto lo vimos en segundo semestre, que la enfermedad parasitaria está formada por 3 factores o por 3 elementos. La tríada también, pero ya visto básicamente por una relación estrecha entre el parásito y el huésped, resulta de que el parásito le provoca daño. Este sería el daño que perjudica al huésped. Este es el huésped, también llamado hospedero. Aquí está otra vuelta la definición de una enfermedad parasitaria. Esto ya lo vimos. Las enfermedades pueden adquirirse a través de alimento, de agua o de huéspedes de transmisión, de vectores, de transmisión sexual, en fin, hay muchas formas de transmitir la parasitosis. Las parasitosis se caracterizan o porque el animal entra en equilibrio con el parásito, no muere, pero sí hay síntomas. O en algunos casos, cuando se rompe ese equilibrio, el animal puede morir. Pero generalmente no muere, se mantiene en equilibrio con síntomas. Tipos de enfermedades parasitarias, aunque ya vimos que hay por protozoarios, por gusanos y por artrópodos o ectoparásitos. Las producidas por gusano, a su vez pueden ser por tremátodos, céstodos y nemátodos. Esto es un poquito ya más ampliamente explicado, pero viene siendo lo mismo que ya dijimos. Esto viene en el archivo que les acabo de subir. Ahora, las parasitosis pueden clasificarse de varias maneras. Una puede ser por la ubicación del parásito.
Así tenemos parasitosis internas, las que parasitan internamente los órganos. Parasitosis internas, también llamadas endoparasitosis. Y parasitosis externas, las que se encuentran afuera, en la piel. A estas también se les llama ectoparasitosis. Y los ejemplos son pulgas, piojos, garrapatas. Otra clasificación es según el huésped o el hospedero. Así tenemos parasitosis de rumiantes, de quinos, de carnívoros, de aves, de conejos, de peces, etc. Una parasitosis, como ya lo dijimos, es un parásito que afecta a un huésped. El huésped desarrolla síntomas y se mantiene en equilibrio. Normalmente esto es lo que ocurre con una parasitosis. Hay un equilibrio, no muere. Raramente muere el animal. En el caso de un ácaro de la sarna, por ejemplo, el animal manifiesta una dermatitis, se vuelve loco el animal por estarse rascando y presenta lesiones en la piel, hay caquexia, es decir, el animal está flaco porque está viviendo en estrés, en lugar de comer se dedica a rascarse y se mantiene en equilibrio, no muere, a menos de que haya una infección bacteriana y infecciones de la piel secundaria, una septicemia y el animal termina muriendo si no recibe atención. Pero aquí ya se acaba la parasitosis, se acaba el huésped mismo. Entonces, si no muere el animal, tiene dos formas, o muere o desarrolla el famoso síndrome de mala digestión. ¿Cuál es el síndrome de mala digestión? Otra vuelta. Aquí está la lista de síntomas que forman el síndrome de mala digestión, que es generalmente el que se produce en las parasitosis, aunque hay otras parasitosis que además producen otros síntomas más particulares, como este. Este es una parasitosis por ácaro de la sarna, y aquí hay una dermatitis, por supuesto, que no está enlistada aquí. El síndrome de mala digestión generalmente es, uno, falta de crecimiento. Ustedes pueden ver estos becerros, que en esta granja los celos son sincronizados, por lo tanto son becerros de la misma edad, y podemos ver que hay unos más chaparritos que otros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están parasitados. Pelo hirsuto, pelo desaliñado, grueso, quebradizo, opaco, pelo hirsuto. Se ven más peludos inclusive, ¿no? Mala conversión alimenticia, puede estar comiendo mucho y hasta alfalfa y sin embargo no crecen. Hay una mala conversión. Cuarto, mucosas pálidas. Aquí estos becerros Hereford, por supuesto, tienen la piel blanca y no se ven las mucosas, pero si están pálidas es que hay inclusive hasta cierto grado de anemia. La anemia es palidez de las mucosas, quiere decir que está desnutrido el animal. Diarrea alternada con estreñimiento. Aquí los vemos panzoncitos, quiere decir que hay una enteritis, hay una diarrea y vemos el tren posterior sucio y en el piso vemos rastros de diarrea. ¿No es cierto? Baja producción, por supuesto que, aunque estos son becerros, si viéramos las vacas, a lo mejor las vacas no dan suficiente leche. Caquexia, es decir, enflaquecimiento, pérdida de peso. Pues aquí se ve, ¿no? Las patas delgadas, a pesar de que están panzoncitos, pues se ven delgadas. La piel se ve arrugada, como pueden ver, como que les quedara grande la piel, y hay una bola. Obedece no nada más a parasitosis, sino a problemas cardíacos, a problemas circulatorios. Es un edema, acumulación de agua allí. Mal de botella. Edema submaxilar. Bueno, punto y aparte. Además de clasificación de las parasitosis, también podemos hablar de factores de adaptación parasitaria. ¿Cómo es que los parásitos se adaptan a la vida parasitaria? ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo por el cual los parásitos se adaptan a invadir a estos animales que están aquí? Bueno, uno es el medio ambiente. Aquí puse ecología, pero está mal dicho ecología, porque ecología es la ciencia. La ciencia no tiene nada que ver
más bien sería el medio ambiente, el clima, la humedad, los pastos. Estos, mientras más grandes están los pastos, mientras más calorcito, mientras más humedad haya, hay más parásitos, como en los trópicos. Aquí evidentemente estamos hablando de la costa, del istmo, de Tuxtepec, donde hace calorcito, donde hay mucha vegetación y donde solamente pueden sobrevivir el ganado cebú, ¿no? Entonces aquí gracias al clima, se adapta perfectamente esta raza con los parásitos que hay aquí. Y entonces estos animales van a estar muy parasitados, aunque ciertamente los cebús son muy resistentes a las parasitosis. Ambos están perfectamente adaptados a la vida parasitaria. Tanto el ganado como los propios parásitos están conviviendo, están acostumbrados por el clima, por todo eso, ¿no? Nutrición. Desde luego que los parásitos se adaptan a la nutrición. Estos animales casi forzosamente ingieren pastura. Están muy parasitados porque donde defecan sus compañeros, ahí van a alimentarse. Sería muy diferente en ganado que está estabulado, donde además de alimentarse de concentrados, de forraje que no ha sido pisoteado, pues a lo mejor el ganado lechero, por ejemplo, no tiene tantos parásitos como estos, ¿no? Debido a su nutrición. En cambio, metan aquí un ganado Holstein, pues se va a morir a las de primeras, ¿no? Independientemente del clima, sino por el montón de parásitos que está adquiriendo y que no está acostumbrado su organismo a esos parásitos. Entonces hay una adaptación por la nutrición. Por la edad, no es lo mismo animales adultos que becerros, que los becerros se alimentan preferentemente de la leche de sus madres. Esa leche no tiene parásitos, entonces hay menos parásitos en los animales jóvenes que en los animales adultos, independientemente de la susceptibilidad. ¿Me explico? La raza, pues otra vuelta aquí. No es lo mismo el ganado cebú que el ganado Holstein. Cada uno de estas razas tiene sus propios parásitos. Y a lo mejor quien menos tenga parásitos, pues menos tendrán este manejo, ¿no? En el clima tropical. La especie, igual, no es lo mismo que estos rumiantes que se la pasan en el monte a cerdos que todo el tiempo están en el chiquero, ¿no? Entonces, hay adaptaciones parasitarias para cada especie. El sexo también interviene en la adaptación parasitaria. Hay parásitos que se transmiten por el sexo, como por ejemplo la tricomoniasis, la tricomona. Otro ejemplo es la durina, es un protozoario que es de transmisión sexual. Si estos animales se reprodujeran por inseminación artificial, es decir, que no tuvieran sexo, entonces es muy probable que no tengan esas enfermedades de transmisión sexual. ¿De acuerdo? Entonces el sexo es importante en la adaptación a la vida parasitaria. Cuando un parásito se adapta a estas condiciones, que incluye el clima, el huésped, entonces ese parásito se caracteriza porque es propio de los trópicos, es decir, su ecosistema tanto externo como interno constituye un nicho ecológico que se llama, en ecología se llama biocenosis. Para que quede más claro, aquí está la definición. Esta definición de biocenosis la saqué de un libro de biología. Dice, biocenosis es el conjunto de organismos de especies diversas, pueden ser estas, vegetales o animales que viven y se reproducen en determinadas condiciones de un medio o biotopo. Por ejemplo, el biotopo de la selva tropical, vegetación, calor, humedad. Los animales que pertenecen a esa selva constituyen animales de la biocenosis del trópico. ¿Me explico? Por ejemplo, aquí estamos hablando, yo quiero suponer que este pertenece al biotopo del Ártico, clima frío. ¿Por qué?
porque hay un zorro del Ártico, hay este debe ser una comadreja o un armiño, un oso polar, ¿no? Otro, un coyote de la tundra, es decir, de clima frío, un puma, clima de bosques fríos, una trucha de aguas frías, un venado, un conejo, todo esto pertenece al clima de frío, del trópico, de las montañas. Entonces, la biocenosis del Ártico o la biocenosis del Polo Norte son estas. Y bueno, todos estos también tienen parásitos que están adaptados a animales que viven en clima frío. Entonces, estos animales parásitos también son pertenecientes a una biocenosis, pero como estamos hablando de parásitos, sería una parasitocenosis. ¿De acuerdo? La biocenosis hace relación a animales de un biotopo específico, puede ser la selva, el desierto, el Polo Norte, la montaña, en fin, esos son la biocenosis del Polo Norte, ¿sí? Bueno, pero también a nivel interno, estos son los parásitos de animales del Polo Norte, pueden ser parásitos de animales de la selva, etc. Entonces, esta es la parasitocenosis. Parásitos de un determinado ecosistema. No es importante. ¿Alguien quiere preguntar? Vías de entrada. El parásito entra forzosamente al huésped por algún lugar, por alguna vía. ¿Cuáles son esas vías? Pues la vía oral es la más común. ¿Sí? La vía oral es la más común. A través del agua, del alimento, por ahí entran los parásitos. Hay algunos que entran por la piel, como los mosquitos, las garrapatas. La nasal, ¿se acordarán ustedes de Oestrus ovis? Parásito que es una mosca que deposita sus larvas en las fosas nasales y se va metiendo hasta los senos frontales. La vía ocular, hay moscas que depositan sus larvas en los ojos. La genital, aquella que se transmite por la monta. La auditiva, algunos parásitos que se meten por el oído, como algunas garrapatas por ahí. La inoculación, aquella que es inoculada, como el caso de la piroplasmosis, que es inoculada por el piquete de una garrapata. Son vías de entrada. Evidentemente hay vías de salida. Aquí está el ciclo de Oestrus ovis, ¿se acuerdan? La mosca adulta deposita sus larvas en las fosas nasales, el parásito migra hacia los senos frontales y luego sale convertida en larva de estadio número 3, hace su pupa, metamorfosis y se convierte en adulta y vuelve a repetir el ciclo. Las fosas nasales tanto es la vía de entrada como la vía de salida. También hay parásitos urinarios, la entrada es por la orina, la salida, también es por la orina. La piel también puede ser una vía de salida. Los transmisores por vectores también es vía de salida a través de la sangre. El estornudo, la monta directa, aquí vemos unos borreguitos abortados. La diarrea es una vía del excremento, es la más común también. Vías de salida. Entre la entrada y la salida hay un proceso migratorio. Todo esto lo vimos en séptimo semestre. Hay una vía de migración. El parásito entra por vía oral, sí, ya lo vimos. Atraviesa el intestino, del intestino se va al hígado, del hígado al corazón, del corazón al pulmón y del pulmón es redeglutido. Entonces hay una migración hepatocardiopulmonar. Los órganos que toca el parásito durante su migración es así como se llama la migración. Por ejemplo, esta migración enterocecal, quiere decir que el parásito entra por intestino y sale junto con el excremento. Ejemplo, Eimeria tenella, parásito. Entonces, no tienen que aprenderse eso, no tienen que ponerlo en sus apuntes. Saquen la conclusión, nada más pongan 2 renglones. La migración de los parásitos toma el nombre
según los órganos que toca en su migración. Ya si quieren dar algunos ejemplos, pueden escoger cualquiera de estos. Y poner una imagen como la que yo puse aquí, para ilustrar la migración de parásitos. Parásito, según Bloom, también lo vimos en segundo. Parásito es el animal o vegetal inferior que vive a expensas de otro más desarrollado. Esta definición es según Bloom, pero Bloom ya murió, tiene muchísimos años de haber muerto, es uno de los primeros investigadores y eso fue su principal aportación, por lo cual se le reconoce todavía hoy en día, porque fue el primero en definir lo que es un parásito. Para Bloom, dice que parásito es el animal o vegetal inferior que vive a expensas de otro más desarrollado. Y aquí hay dos cosas que hay que criticarle a Bloom y que por lo tanto no es muy buena su definición. Primero, el parásito no es vegetal. Estamos hablando de puros animales parásitos. ¿Se acuerdan de la zoogeografía? De la zooparasitología. Bueno, pues solamente animales parásitos. Los vegetales parásitos sí los hay, pero no los estudia la veterinaria, eso los estudian los ingenieros agrónomos fitotecnistas, ¿verdad? Segundo, el hecho de que sea inferior o más desarrollado tampoco ya es correcto. No hay parásitos inferiores, si se refiere al tamaño, a la mejor, pero no se refiere a su estado de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hasta un parásito es más desarrollado que un huésped. Por ejemplo, la pulga está perfectamente adaptada a la vida parasitaria, pero no quiere decir que por su tamaño sea inferior, sea un organismo rudimentario, posiblemente evolutivamente lleve más tiempo en la tierra este parásito que el perro, ¿no? Entonces no es correcto esta definición. La mejor es esta, y esta es la que van a colocar en sus apuntes. Parásito es el organismo que vive a expensas de otro organismo llamado huésped, al cual provoca daño. Aquí es importante incluir la palabra daño, porque si no, se parecería entonces a un comensalismo o a un mutualismo o a otras definiciones que hemos visto en segundo semestre. ¿De acuerdo? Ahora, tipos de parásitos, pongan así con llaves. Parásitos externos, parásitos internos, esto ya lo vimos también, es una característica de los parásitos. Ya lo vimos. Y esta llavecita, así como está, viene en los apuntes, en las lecturas que les pasé. Parásitos según su ciclo biológico. Pueden ser directos o pueden ser indirectos. Los directos no tienen más que un solo huésped. Por ejemplo, esta gallina tiene lombrices, las lombrices ponen huevos, los huevos salen junto con el excremento, en el suelo eclosionan se desarrollan, se convierten en larva 1, en larva 2, y cuando el pollo se los vuelve a comer, se vuelve a parasitar. Aquí solamente hay un huésped, que es la gallina. Huésped definitivo se llama esto. Y no hay otros huéspedes más. No hay transmisores. Entonces, este es un ciclo directo, un parásito de ciclo directo. ¿Sí? Los parásitos de ciclo indirecto tienen 2 o más huéspedes. Aquí estamos viendo los rumiantes, que es un bovino y un borrego, pero bueno, este vamos a contarlo como uno solo. Los dos se parasitan, los rumiantes, aquí faltaría hasta la cabra o el hombre, se parasitan con el parásito adulto. Sale con el excremento un huevecillo, eclosiona en un charco de agua, este se sube a un caracol, ahí hay cambio de fases larvarias, sale la larva ya convertida y se sube a los pastos, y cuando el ganado se come los pastos se desarrolla el parásito adulto. Entonces aquí hay 2 huéspedes, los rumiantes y el caracol, que es otro animal, ¿no es cierto? Entonces es de ciclo indirecto. Son los 2 tipos de huéspedes, de parásitos según su ciclo biológico. Tercero,
Tipos de parásitos según su especificidad al huésped, qué tan específico a determinado animal es. Y así tenemos los muy específicos. Estos muy específicos solo parasitan a cierto tipo de huéspedes. Por ejemplo, el paludismo solo afecta a las aves en veterinaria, porque en medicina humana parasita a los humanos nada más. Pero bueno, por eso puse este mosquito que es el transmisor del paludismo en humanos y en aves, ¿sí? Segundo, parásitos medio específicos, es decir, que afectan a grupo de huéspedes. Por ejemplo, estas lombrices se llaman Toxacara canis, que de ser específicos parasitarían únicamente a los perros, pero no. En realidad, Toxacara canis lo podemos encontrar en el lobo, en el zorro, en el coyote, es decir, en canideos. Y erráticamente también puede parasitar a los gatos y al humano, pero ya es más raro. Entonces, tienen una especificidad mediana. Por eso es medianamente específicos, también llamados oligógenos. ¿De acuerdo? Y tercero, parásitos no específicos. Estos parasitan a todo el mundo. Conejos, caballos, perros, gatos, el humano, vacas, toros, borregos, cabras. A todo mundo parasitan estos. No tienen especificidad para ningún huésped. Igual parasitan a medio mundo. Ejemplo, fasciola hepática. Fasciola hepática puede parasitar al humano. ¿Sí? Puede parasitar a los caballos, a los conejos. En fin, no tienen especificidad. ¿De acuerdo? Parásitos según su adaptación a la vida parasitaria. ¿Qué tan forzoso es que estos parásitos parasiten? Y así tenemos parásitos obligadamente parásitos. Es decir, a fuerza tienen que parasitar. Si no parasitan, se mueren. Entonces, forzosamente tienen que parasitar. ¿Sí? Parásitos obligados. ¿Ok? Ejemplo, fasciola hepática. Fasciola hepática es un parásito obligado. ¿Ok? Facultativos, estos tienen la facultad de parasitar o no parasitar. Solo hay un ejemplo en parasitología veterinaria, que es Strongyloides. Strongyloides papilloso. Es una lombricita que inclusive puede reproducirse en el suelo. Y de repente se le ocurre y pum, se sube a un huésped y lo parasita. Son parásitos facultativos. Pueden decidir parasitar o no parasitar. ¿De acuerdo? Facultativos. Y los incidentales, estos realmente no son parásitos. Se vuelven parásitos por accidente. Por eso es incidentales o accidentales, si quieren cambiarle aquí, para que no se les olvide. ¿De acuerdo? Les puse dos ejemplos. La tijerilla, seguramente conocen ustedes a las tijerillas, son insectos que no son parásitos, viven en la hojarasca y a veces salen en la noche, son atraídos por la luz. Y bueno, una tijerilla puede meterse accidentalmente al oído de un niño y provocar una infección. Parásito incidental. O una mosca, que normalmente tampoco es parásito, es una plaga, sí. Con sus patas se para un excremento y luego se para en la comida de alguien y puede provocar una enfermedad, pero no es parásito. Se vuelve parásito por accidente. Cuando esta mosca se para en una herida, pone sus huevecillos en la herida y se convierte en una gusanera, entonces hay cierto grado de parasitosis, pero es una parasitosis accidental provocada porque nadie se dio cuenta que ahí estaba la mosca y aquello se convirtió en una lesión purulenta. Por último, tipos de parásitos según su clasificación zoológica. Y aquí tenemos tres, que son las enfermedades parasitarias producidas por protozoarios. Aquí estamos viendo un frotis sanguíneo con estos puntitos que indican que es un parásito. Helmintos, que a su vez pueden ser platelmitos y nemátodos. Gusanos planos, gusanos redondos. Eso lo vimos en segundo. Y artrópodos, que pueden ser insectos, pueden ser arácnidos, como las garrapatas, piojos, pulgas. Este es un piojo. Y que son ectoparásitos generalmente. Tienen
3 pares de patas, en fin. Por el lado del huésped, ya vimos lo que es el parásito. Ahora veremos al huésped, también llamado hospedador. Como definición, huésped, hospedero u hospedador es todo animal vivo, vertebrado o invertebrado, que en condiciones naturales permite la subsistencia en su interior o en su exterior de un parásito, el cual puede o no causarle una enfermedad, es decir, daño. En parasitología es más fácil reconocer que es como un huésped. Tipos de hospedadores o de huéspedes. Definitivo e intermediario, ya lo vimos. El definitivo es el que alberga al parásito adulto. Y el intermediario, que está señalado aquí, es el que alberga las larvas. Entonces, en el caso del ciclo de Fasciola, los rumiantes son el parásito definitivo y los caracoles son los huéspedes intermediarios. ¿De acuerdo? Hay otros tipos de huéspedes. Esta es la más característica. Estos son los huéspedes principales, definitivo e intermediario. Pero de uno o de otro, también podemos sacar otras definiciones, otras clasificaciones, como el huésped natural o habitual es el normal. ¿Cuál es el huésped habitual o natural de Toxacara canis? Pues el perro, ¿no? Huésped vicario o sustituto es el que sustituye al natural. Por ejemplo, que pudiera existir Toxacara canis, que es del perro, pero que pudiera parasitar al gato. Entonces el gato es un huésped sustituto o vicario, ¿sí? Huésped accidental, pues es el que sufre la parasitosis accidental de la tijerilla, de la mosca, ¿no? Huésped de transporte es aquel que transporta la enfermedad, que a veces no desarrolla síntomas, pero pues la transporta de un lugar a otro. Huésped transmisor es aquel que además de transportarla, la transmite. Huésped reservorio es el que almacena al parásito. Puede haber más huéspedes, pero estos son los más importantes. Propiedades del huésped, pues aquí puse 2. Susceptibilidad, los huéspedes son susceptibles a que sean parasitados. Resistencia, hay ciertos mecanismos que resisten, en unos es más alto, en otros es más ausente la resistencia. Ciclos biológicos, hay de 2 tipos, aquellos de ciclo directo y ciclo indirecto, lo mismo que hemos estado manejando para los tipos de parásitos y para los tipos de huésped. El daño. Entre el parásito y el huésped se produce un daño. Y el daño puede ser efectos perjudiciales y efectos que producen resistencia. Los efectos perjudiciales o lesivos son los que provocan el daño. Por ejemplo, un efecto traumático es aquel que destruye células. La mordedura de un gusano o de una garrapata, que provoca inclusive hasta sangre, es un efecto traumático. La ruptura de una célula provocada por la reproducción del protozoario o del parásito también es un efecto traumático. Generalmente los efectos traumáticos son producidos por dientes, enzimas, crecimiento, etc. Efectos mecánicos, básicamente son 2 tipos. Un efecto cuando el parásito crece es un efecto por presión. Presiona, al ir creciendo, presiona el tejido adyacentes o las células adyacentes. Por ejemplo, un cisticerco que va creciendo en el cerebro produce un efecto por presión, va presionando el tejido cerebral. El segundo efecto mecánico es la obstrucción. Un montón de gusanos, de lombrices en el intestino pueden provocar un tapón, obstruyen. Y de esos puede haber una peritonitis y el animal muere. Es un efecto mecánico por obstrucción.
Sustracción de sustancias, chupan sustancias, se alimentan de sustancias, puede ser suero, sangre, sustancias que ingieren. Inoculación, cuando el animal pica y introduce su saliva y en la saliva va otro parásito. Efecto tóxico, cuando su saliva o su cuerpo al destruirse el parásito intoxica al huésped. Un efecto tóxico. La saliva de las garrapatas puede ser casi veneno en algunas ocasiones y es un efecto de tipo tóxico. Y finalmente la disminución de defensas, que es contrario a la producción de resistencia. La resistencia, a diferencia de las defensas, consiste en que hay mecanismos en los cuales los efectos de la parasitosis se ven reducidas. Y puede ser inmunidad, cuando hay anticuerpos, resistencia, cuando hay tejidos y material resistente, algunas enzimas, y premunición, cuando existen células de la defensa, macrófagos, etcétera, que pueden disminuir la proliferación del parásito. ¿Ok? Entonces son los efectos, que los hay malos y los hay buenos, de la parasitosis. Ahora bien, el huésped, por supuesto que no se queda con los brazos cruzados ante una parasitosis. El huésped responde ante la parasitosis. ¿Cuáles son las respuestas del huésped ante la parasitosis? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuáles son las respuestas del huésped ante una parasitosis? Esta es la lista. Pongan ustedes la lista nada más. 1. Reacciones mecánicas. El huésped responde mediante reacciones mecánicas. Por ejemplo, el estornudo. Por ejemplo, el que un perro se esté rascando por efecto de la mordedura de garrapatas o de pulgas. Es un efecto mecánico. ¿Sí? Segundo, reacciones tisulares y celulares. Se refiere al proceso de inflamación realmente. Si un parásito está en el intestino, como esta lombriz, pues seguramente va a haber una enteritis, una inflamación del intestino. ¿De acuerdo? Si un zancudo pica, se va a poner una roncha en donde nos picó. Hay una respuesta inflamatoria, es decir, una respuesta tisular o celular. Tercero, una reacción humoral. Se producen humores, es decir, líquidos. Se produce un edema que está íntimamente ligada con la inflamación. Cuando hay una inflamación, generalmente hay acumulación de líquido en las células y se produce un acumulamiento de humores o de líquidos en la herida. Eso da la apariencia de una roncha, ¿no? Anafilaxia. Se secretan productos como la adrenalina, la serotonina, diferentes productos que generan anafilaxia. Y las alergias, una reacción antígeno-anticuerpo que puede provocar comezón, inflamación, que la garganta se cierra, eritemas, síntomas de una alergia, producto de la lucha de anticuerpos y de parásitos. Premunición, se generan defensas, tal vez no tan duraderas como la inmunidad, pero hay una premunición por la aparición de glóbulos blancos, de macrófagos, de otra serie de cuestiones que ya dijimos. ¿Sí? Entonces, es la respuesta del huésped. ¿De acuerdo? Estas respuestas del huésped pueden ser severas o pueden ser leves. Por ejemplo, una reacción mecánica leve sería que el perro se rasca una vez al día y se acabó. Una respuesta muy leve, una respuesta mecánica leve. O puede ser al contrario, muy severa. El perro se vuelve loco, se rasca todo el día, hasta se araña, se rasga la piel, hay sangre. Es una respuesta mecánica gigante, intensa, ¿verdad? Entonces quiere decir que puede haber respuestas leves
y puede haber respuestas severas, inclusive puede haber hasta muerte por un shock anafiláctico muy severo, ¿no es cierto? Entonces la siguiente pregunta es, ¿de qué depende de que estas reacciones sean leves o graves? ¿Cuáles son los factores que producen que estas respuestas del huésped sean leves o severas? Aquí está la respuesta. Factores por los cuales la respuesta del huésped puede ser agudas o leves ante la parasitosis. Número 1, pues va a depender del número de parásitos. Por supuesto que a mayor número de parásitos, más grave será la respuesta del huésped. Más grave será la inflamación, por ejemplo, ¿no? En este caso, que les puse este dibujo de un intestino de pollo, en que hay tantos parásitos que ya reventaron el intestino. Este pollo, por supuesto, murió de peritonitis, porque rompieron el intestino, se contaminó el peritoneo y hay una infección severa. Entonces depende a un gran número de parásitos que invadió el intestino. Segundo, virulencia del parásito. ¿Qué tan virulento, qué tan dañino es el parásito? Pues hay parásitos muy dañinos, por ejemplo, una cisticercosis en el cerebro, pues puede matar al animal también, es muy virulento, ¿sí? Depende de su veneno, de su capacidad para provocar daño, romper tejidos, etcétera, ¿no? Tercero, depende de la localización del parásito. No es lo mismo una tenia acomodadita a lo largo del intestino, independientemente de su tamaño, a un cisticerco que puede llegar a medir solamente 2, 4, 5 milímetros, pero que se ubica en el corazón o que se ubica en el cerebro. Entonces, la respuesta del huésped va a depender de su localización del parásito. No es lo mismo un gusano por ejemplo, Dirophilaria imitis, se acordarán, Dirophilaria imitis en el corazón que otro gusano en el intestino. Es más dañino que está en el corazón, ¿no es cierto? Entonces va a depender de la localización del parásito, la respuesta del huésped. Y por último, la naturaleza del daño. La naturaleza del daño se refiere a si produce inflamación, si produce sangrado, si produce obstrucción y a lo mejor el conjunto de todo eso, ¿no? Entonces hay parásitos que dependiendo de su naturaleza provocan una reacción severa o no en el huésped. Pues jóvenes, hasta acá. Espero no se hayan dormido. Prendan su camarita, por favor, para que yo los conozca y puedan hacer preguntas. ¿Cómo ven el curso? ¿Alguien que opine? Me gustaría hacerlo más dinámico, pero con tantos alumnos, tengo 53 hasta ahorita y en mis listas son 57. Pero bueno, no nos queda otra más que echarle ganas. Vamos a hacerlo así. Yo les aseguro que si pudiera yo pasar videos aquí mismo, por experiencia en semestres pasados, el pasar videos acá no es muy útil porque hay muy mal sonido en los sistemas. Depende del aparato que tengan ustedes, pero pues también mi lab no es muy confiable, que digamos, que realmente la compré para las clases. No hay un mecanismo 100% confiable, creo yo. Y pues igualmente tenemos que conformarnos con lo que hay. Así que pues vamos a tener que seguir así. Lo que voy a tratar es de no atiborrarles con demasiada información para que no les parezca demasiado agresivo el curso. Entonces, poco a poco vamos a ir avanzando. Hasta ahorita, pues creo que realmente en una semana
podemos cubrir la unidad número 1, que es una de las más tranquilas. La unidad que sigue de parásitos en rumiantes es la más abundante. Entonces, tenemos que ir avanzando con más lentitud. De cualquier manera, yo creo que le vamos a ir agarrando gusto conforme vayamos viendo cada una de las enfermedades. Entonces, por favor, estén pendientes de las instrucciones que yo les dé en el WhatsApp y nos vemos dentro de 8 días. Si hubiera alguna pregunta, por favor, manifiéstenla ahorita y si no, en el transcurso de la semana, conforme avancen con sus apuntes, posiblemente tengan alguna pregunta. Carlos, ¿querías preguntar? No, médico. Bueno, entonces nos despedimos. Cuídense, por favor. Nos vemos en 8 días. Sí, médico. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, médico. Buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, médico. Buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos.